tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te entrego este día y te pido que hoy tú nos hables y que nos llenes de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y qué tal si levantes aplauso al Señor, que merece lo mejor de lo mejor? Amén. Vaya a su Biblia, por favor, rápido, saque su Biblia. Si la tiene en su celular, sáquela en su celular. No venga a la casa de Dios sin la palabra, nunca, nunca. Acostúmbrese a llevarla así como acostumbramos a llevar los celulares. Primera de Samuel, libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2, vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Para los que no saben dónde está, eso está en el Antiguo Testamento. Es un libro súper interesante, tiene unas historias raras, pero creo que Dios nos va a hablar en esto. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas de la colina, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en este lugar por mucho tiempo, 20 años en total. Y miren esto: durante todo ese tiempo los israelitas lloraban y se lamentaban porque parecía que la presencia del Señor los había abandonado. Es una historia un poco rara esto que acabamos de leer, y para entenderlo quiero contarle lo que pasa antes de este versículo. Y si usted tiene notas, anote por favor, porque creo que Dios le va a hablar y va a acordarse de esto. Resulta y pasa que los israelitas habían salido de Egipto. Algunos se acuerdan de las películas de Semana Santa, que aparece Moisés y que abrió el mar en dos y toda esa vaina. Bueno, pues esto fue lo que pasó antes de esta historia. Los israelitas salieron de Egipto, estaban cautivos por 400 años en Egipto. Ellos se acostumbraron a ser siervos, a que los trataran mal, pero les daban de comer. Aparece y levanta a Dios un hombre que se llamaba Moisés. Moisés los saca, duran 40 años en el desierto por necios, no por Moisés, sino porque el pueblo era necio, como usted y como yo. Y 40 años les tocó dar vueltas en el desierto para entrar a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida, Moisés muere y sigue a su sucesor, que se llamaba Josué. Josué conquista la tierra prometida, pero no toda la tierra prometida, porque era mucha. Y Josué conquista algunas ciudades, extermina algunos pueblos malos, lucha contra unos que los habían torturado en esa región, pero no libera toda la región. Se quedan en unos lugares, y hay unos pueblos que se quedaron en unos lugares viviendo con los israelitas. Pasa eso, que Josué muere, y como todo en la vida, como los seres humanos somos, cuando no hay alguien que nos diga que debemos buscar a Dios, ¿qué pasa? Pues si alguien no busca a Dios, pues lo deja de buscar. Si no tiene una relación con Dios real, lo deja de buscar. Así que los israelitas dejaron de buscar a Dios, y cada rato venía un pueblo enemigo, los torturaba, les robaba las comidas, se robaba a los niños, golpeaban a las mujeres, todo lo peor. Y ellos se acordaban que tenían a Dios en el cielo, así que una vez más se arrepentían de su maldad y buscaban a Dios. Dios levantaba a un hombre y los salvaba. Pero pasa algo, y usted no me va a creer, pero pasó exactamente así. Dios levantó a 12 hombres, que eran 12 jueces de Israel. Pero lo chistoso es que cada vez que se moría ese juez, ¿qué creen que pasaba? ¿Qué creen que pasaba? Se alejaban de Dios igual. Cada vez que se moría el hombre de Dios, se alejaban los israelitas de Dios. Entonces llegamos a esta historia. Llegamos a este momento porque había un cofre que llamaban el arca del Señor. Y para los que no recuerdan o no sabían qué era el arca, se lo explico. Era una caja de madera que estaba forrada en oro, y dentro de la caja de madera tenía las tablas de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Bueno, eso estaba metido ahí. Y no solamente estaban metidas las tablas de la ley, sino que estaba metido un poquito del maná que los israelitas comían en el desierto, que era el maná, David. Ellos duraron 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan que les dije? Pues durante esos 40 años, usted imagínense qué va a comer en el desierto. ¿Qué puede sembrar usted en el desierto? Pues nada. Entonces Dios hacía que lloviera maná, que era como un polvo, como una harina. Ellos la recogían y hacían pan con eso. Entonces tenían eso como recordatorio y otros elementos ahí metidos. Lo que importa era lo que tenían metido dentro de la caja. Lo que importa era lo que representaba la caja. La caja representaba la presencia del Señor. De por sí era tan sublime lo que los israelitas respetaban esa caja, que dentro de la iglesia, vamos a llamar la iglesia, el tabernáculo, tenían un lugar donde la caja la ponían,
Y era muy especial porque un hombre, un sacerdote, solo podía entrar una vez al año a ver el cofre delante de Dios y a hablar cara a cara con Dios. Entonces cada vez que tenían el cofre, la presencia de Dios estaba con ellos. Eso es lo que representaba el cofre. Pero pasa lo que acabamos de leer. Se alejaron de Dios los israelitas, dejaron de buscar la presencia de Dios y solo se acostumbraron a que la presencia de Dios estaba ¿en dónde? En el cofre. Y no en sus casas, no en sus vidas, sino en el cofre. ¿Y qué pasó? Un día los israelitas se habían alejado de Dios, como raro, como nosotros también. ¿Y qué pasó? Llegó un pueblo enemigo llamado los filisteos. Y los filisteos, ¿sabes qué hicieron? Robaron el arca. Dice la Biblia que los israelitas estaban luchando con los filisteos y entonces uno dijo, a alguien se le ocurrió, hey, estamos perdiendo porque no tenemos la presencia de Dios, manden a traer el arca que representa la presencia de Dios. Y fueron corriendo unos hombres con los sacerdotes, los hijos de Elí se llamaban, y fueron con el arca. Pero ¿qué pasó? Como se habían alejado de Dios, Dios no los ayudó esa vez. Y dice la Biblia que entonces mataron a los sacerdotes y se robaron el arca y los israelitas lloraron. Recuperaron el arca después de 7 meses y quedamos en esta historia. Le hice un recuento súper rápido del libro de Jueces, de Éxodo y de todos los demás libros del Antiguo Testamento antes de este. Breve. Lo que quiero que usted ponga atención y que se enfoque en esos versículos que acabamos de leer. El arca duró durante 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y los israelitas lloraban porque pensaban que Dios los había abandonado. Me parece curioso esta historia. ¿Cómo es posible que tienen el arca que representa la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que son el pueblo elegido por Dios? Ellos han visto a Dios a los ojos, lo han visto real, han visto que Dios se mueve, que Dios hace milagros. Y durante 20 años lloraron amargamente porque parecía que la presencia de Dios no estaba en sus vidas. Y hay algo que me parece curioso, y es que creo que usted y yo somos como los israelitas. Usted y yo somos como ellos, ¿sabe? ¿Cuántos de nosotros hemos durado años amargamente llorando, esperando que algún día Dios haga algo? Y me siento lejos de Dios, y me siento lejos de su presencia, de su amor. Pero lo peor es que solo lloro, pero no hago nada para buscar esa presencia. ¿Cuántos se identifican? Porque yo he sido así. Yo he sido así. Y cuando yo escribí este tema, Dios me recordaba y me hablaba a mi corazón y me decía, David, ¿cuántas veces tú has sido así? Que como los israelitas tienen mi presencia, pero han olvidado lo más importante. Mi tema y el título, por favor, póngalo, se llama El tesoro olvidado. Anote eso, el tesoro olvidado. Creo yo que hay un tesoro tan increíble que todos hemos olvidado. Tú has olvidado, yo he olvidado. Y se llama la presencia de Dios. Muchos piensan que la presencia de Dios está aquí cuando vienes. Igual que los israelitas cuando tenían el cofre. Dentro de la caja de David, dentro de la iglesia está la presencia de Dios. Pero Dios no quería eso, ¿saben? Lo que Dios mandó a hacer a Moisés con ese cofre era para que recordaran la presencia de Dios. Pero Él no quería que la presencia de Dios estuviera en una caja. Él quería que estuviera en sus casas, en sus vidas. Por eso Dios le dice a Moisés, yo quiero una nación de sacerdotes, de hijos cercanos a mi corazón. Y eso mismo quiere Dios contigo y conmigo. Pero nosotros estamos acostumbrados a tener la presencia de Dios en la iglesia por 20 años, como los israelitas en la casa de Abinadab. 20 años en el cofre. David, yo voy a buscar la presencia de Dios en la iglesia. Y en mi casa no. En mi casa no está. En mi vida no está. Ay, David, no, es que es más fácil venir el domingo y ya. Es más fácil venir el domingo que el pastor me predique y ya. Es que es más fácil que en el ayuno la pastora nos ore a todos y ya. ¿Y yo dónde tengo la presencia de Dios? En mi casa. ¿Por qué no llevo el cofre a mi casa? ¿Por qué yo no llevo el cofre a mi familia? ¿Por qué yo no tengo el cofre de la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué no? Y le pasa, tal vez le pasa a usted lo que le pasó a los israelitas, es que se acostumbraron a que había uno que disfrutó de la presencia de Dios que se llamaba Abinadab. 20 años el tipo duró con el arca. Imagínese cómo habría sido de bendecido él, que Dios mismo vivía en su casa. ¿Se puede imaginar eso? Imagínese. Pero nosotros estamos acostumbrados a que, ay, yo voy a la casa de Abinadab, yo voy el domingo a la iglesia, David, Dios me bendice porque fui hoy.
Pero Dios no quiere bendecirte porque vengas hoy. Él quiere irse contigo a donde tú estés. Él quiere que en tu casa tú escuches su voz, que en tu vida tú escuches su voz. Y yo lo quiero decir porque el problema de nosotros hoy, de nuestra iglesia en Colombia, en el mundo, ¿sabes cuál es? Tenemos un montón de gente que asiste a iglesias, un montón de gente que busca los cofres de la presencia de Dios, pero que no se lleva la presencia de Dios a su casa, que no cultiva la presencia de Dios en su vida, que no le interesa siquiera cultivar, decir: Señor, ¿qué malo tengo yo para que tu presencia viva acá? Quiero preguntarte, yo quiero motivarte a que pienses esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: Señor, ¿qué te ofende de mi vida para que tú no vivas conmigo? ¿Qué te ofende de mi vida para que tu presencia no esté en mi casa? ¿Qué te ofende de mi vida? Ay, no, David, es que Dios me ama. Él me perdona las embarraditas que yo hago. Sí, Él te perdona las embarraditas que tú haces, pero esas embarraditas no impiden que su presencia viva y habite en tu casa, habite en tu vida. ¿Cuándo vamos a dejar de olvidar el tesoro? Y es curioso, me pareció increíble la palabra que se usó en este versículo que acabamos de leer. La palabra hebrea significa naá, y naá significa gemir, lamentar con dolor. Eso es lo que significa naá, gemir. Imagínese usted gemir todos los días por 20 años porque Dios no estaba en su casa, porque Dios no estaba en su vida. A mí lo que me preocupa es que la gente se acostumbra a vivir así, se acostumbra a vivir gimiendo, se acostumbra a vivir llorando, se acostumbra a vivir añorando, mas no hacen nada para buscar al Señor, mas no hacemos nada. Mira, a mí, y quiero decir algo con mucho amor, nosotros los miércoles tenemos casa en oración y algunos de ustedes han venido, ¿verdad? Y los felicito a los que han venido, pero los que no han venido, eso significa el hacer algo para dejar de gemir. Cuando yo vengo a orar, cuando yo vengo a clamar y saco tiempo de mi día, ¿sabes qué estoy diciendo? Señor, me interesas más que mi comodidad. Señor, me importas más que mi cansancio después del trabajo. Señor, me interesas más que MasterChef Celebrity. Me interesas más que eso. Y por eso vengo a orar, a hablar contigo. David, yo puedo orar en mi casa. Sí, ora en su casa, pero también oramos acá como familia. Como cuando usted diga: no, David, yo almuerzo solo en mi casa, pero usted también almuerza con sus papás, ¿cierto? Con su familia. ¿Puedo almorzar solo? Claro que sí, pero para eso estamos en familia, ¿no? Y es por eso que la presencia de Dios yo no puedo olvidarla. Yo no puedo tenerla allá en un cofre escondido, allá que la tenga el pastor, allá que la tenga el líder, allá que la tenga la célula de vida. Dios la quiere en tu vida, en tu casa, en tu familia. Él la quiere en ti. Pero ¿hasta cuándo vamos a olvidar eso? Y quiero simplemente decirte algo, y es que la presencia de Dios es algo que debemos cuidar tanto, más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Más que cualquier otra cosa en esta vida. No sé, pero muchos olvidan que la razón de que la vida sea vida es porque la presencia de Dios habita en las personas. La gente, cuando deja a un lado la presencia de Dios, ¿sabes cómo comienzas tú a actuar? ¿Sabes qué comienzas a hacer? Comienzas a buscar cómo ser lleno tú mismo. Entonces muchos caen en la trampa de: vamos a trabajar, David, porque esta vida hay que trabajar, Dios mío, pero hay que tener plata para estar feliz. Y caen en esa mentira. No, David, es que como los jóvenes me dicen: no, David, es que estoy solo y no tengo novia. Entonces buscan novias para ver si la novia los llena, y tampoco. Ay, no, David, es que yo quiero hacer tal cosa, quiero viajar, y viajas y te aburres. Y caes en el juego de la vida porque olvidas que la vida y la razón de la vida es la presencia del Señor en nosotros. Es la esencia de la vida. Pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir gimiendo y llorando, pero no haciendo nada para que la presencia de Dios esté en tu vida, esté en tu casa, esté en ti? David, eso es difícil. Tú dirás que es difícil, pero era difícil vivir sin Dios y te acostumbraste. ¿Cierto? Es difícil vivir sin Dios y te acostumbraste. ¿Por qué no hacemos todo lo posible para vivir con Dios? Para vivir cerca de Él, para vivir cerca de su presencia. Y hay varias cosas que quiero yo analizar contigo, que quiero que entendamos. Y hay 3 cosas increíbles e interesantes. Y antes de eso quiero que vayas al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro, leímos el primero, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. El arca duró 20 años en la casa de Abinadab, y parece que la gente se olvidó de eso.
hasta que en el segundo libro de Samuel aparece un tipo. Interesante el tipo, porque el tipo se llamaba David, así como yo. Los David somos lindos. Mentira, David era un crack. Y David, el rey David, se acordó que el arca que representaba la presencia de Dios estaba en la casa de Nadab. Así que el tipo dijo: hey, esto no puede estar en la casa de uno solo, tiene que estar para todos, ¿sí o no? Porque la presencia de Dios no es solo para uno, es para todos. Así que en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16, dice: entonces cuando el arca del Señor entraba en la ciudad, Mical, él mandó traer el arca a la ciudad de David, a Jerusalén, la esposa, se asomó por la ventana y vio a David que bailaba de alegría por la presencia de Dios, que regresaba a Jerusalén. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar en una carpa especial que David había preparado, y David sacrificó ofrendas de paz al Señor. Y cuando terminó de sacrificar, de hacer toda la ofrenda, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y después repartió entre los israelitas, los que estaban reunidos ahí, pan y les dio de comer. Pero lo que pasó es que, dice el versículo 20, cuando David regresó a su hogar a bendecir su propia familia, Mical, su esposa, le dijo: qué distinguido se veía el rey de Israel hoy, exhibiéndose descaradamente de entre las sirvientas como cualquier persona vulgar. Y David le dice: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu papá, fuerte, y de ti, le dijo él. O sea, en otras palabras, me dijo: usted la amo, pero su opinión no me importa más que la del Señor. Eso fue lo que le dijo David. Y entonces dice: yo soy el líder de Israel, del pueblo del Señor, así que celebro delante de él. ¿Pero qué celebraba David? David celebraba que la presencia de Dios venía a su familia, a su casa. Yo creo que Dios quiere levantar personas como David. ¿Cuántos quieren ser como David? Que se alegran porque la presencia de Dios viene a su familia, a su casa. Pero ¿saben qué hay que hacer? Hay que ir hasta donde Abinadab y traer el arca. Hay que ir hasta allá y traer el arca. El arca no vino por sí sola. La presencia de Dios no viene a tu casa por sí sola. Ay, David, yo el domingo ya tengo la presencia de Dios. No. La presencia de Dios viene cuando tú la buscas, cuando vas hasta allá, a donde Dios te pide, donde Dios te lo dice, y mueres a tu egoísmo, a tu comodidad, y dices: Señor, hoy vengo a buscar tu presencia por encima de todo, aún por encima de lo que dice mi esposa, mi esposo, que tal vez no te ama, aún por encima de lo que dicen mis hijos, que tal vez no te buscan, aún por encima de lo que dice mi ciudad, aún por encima de lo que dicen las noticias, aún por encima de lo que dice el colegio, lo que dice la universidad. Señor, yo vengo a buscar tu presencia porque me interesa que esté en mi vida. Pero hay que ir hasta allá. Y quiero simplemente decirte y hablar de 3 cosas interesantes. Y la primera cosa de ellas que creo que aprendemos de esto es que hay algo increíble que Dios nos revela que debemos hacer. Y es que lo primero que tenemos que hacer para nosotros poder arrepentirnos y que la presencia de Dios esté en nosotros es quitar los ídolos. Y yo quiero que regrese al primer libro de Samuel. Solo nos vamos a mover en esos 2 libros. Capítulo 7, versículo 3. El siguiente capítulo dice: entonces Samuel, que era el profeta de Dios en la época, les dijo: si ustedes quieren, israelitas, arrepentirse de todo corazón, desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de la imagen de Astoret. Hasta ahí quiero leer, de Astoret. Me puse a investigar qué era Astoret, porque es un nombre raro. Nosotros no encontramos, ay, ese se llama Astoret. No encontramos ese nombre. Anote esto si usted quiere saber qué significa Astoret. Astoret era una diosa de los cananeos. De por sí también era una diosa de los griegos y de los romanos. Astoret tiene varios nombres, pero era la diosa del placer. De por sí, los israelitas y los cananeos que adoraban a Astoret se hacían imágenes de la diosa para creer que el placer que ella daba era bendición para sus vidas. Hacían sacrificios en honor a Astoret, que era la diosa de la fertilidad, del placer, de la guerra, de todo. Y me pareció curioso Astoret, porque cuando tú olvidas a Dios, ¿sabes qué comienzas a hacer? A buscar el placer en otras cosas. Comienzas a buscar el placer en otros lugares, en otras situaciones, en otras personas. Y es cuando empiezas, como te decía, y caes en el engaño. Los israelitas cayeron en el engaño porque ellos empezaron a Astoret, sacrificaban a sus hijos. ¿Sabía eso? De por sí también tenían otro dios llamado Baal.
Y a Baal le sacrificaban los bebés, a los niños. Raro hoy con el tema que vemos hoy día, que la gente llora. Me parece increíble que lloren porque ahora pueden matar niños antes de que nazcan, supuestamente. Raro, ¿no? Lo mismo de siempre, la misma historia de siempre. Se repite la historia una vez más. ¿Y qué hacían los seres humanos cuando oraban a Baal y a Astoret? Trataban de buscar su placer, su deleite en esos ídolos. En esos ídolos. Pero, ¿sabes? Quiero decirte, ¿cuántos de nosotros hemos también adorado a Astoret? ¿Cuántos de nosotros también hemos buscado en Baal lo que Dios tiene para nosotros? Cuando nosotros dejamos a un lado a Dios y buscamos más otras cosas, estamos adorando a Astoret, ¿sabías? Cuando tú empiezas a buscar más tu trabajo que a Dios, estás adorando a Astoret, ¿sabías? Cuando empiezas a buscar más tu familia que la presencia de Dios, ¿sabes qué pasa? Estás adorando a Baal y a Astoret más que a Dios. Porque estás buscando el placer que solo Dios tiene en las demás cosas. Estás buscando el deleite que solo Dios tiene en las bendiciones. Y te engañas y crees que Dios no te puede llenar, que la presencia de Dios no es suficiente, que tienes que hacer algo más para poder buscar el deleite que tu alma y mi alma necesitan. Y es curioso y es triste eso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado a Dios por una imagen inútil? Y cuando hablo de imágenes, hablo de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios por un celular? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios por Netflix? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios por RCN, Masterchef, Celebrity? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios? Ay, David, es que la novela, es que no la ponen mañana a la misma hora. Y era tu hora de hablar con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios por un montón de cosas inútiles que no nos llenan? Y luego nos enojamos con Dios. ¿Y Dios, te vienen problemas? ¿Dónde estás tú? Y Dios te dice, ¿y dónde estabas tú? Muchos le preguntan a Dios, ¿dónde estás tú en mi vida? Y Dios te pregunta a ti, ¿y dónde estás tú delante de mí? ¿Dónde estás tú? Hay muchos que le dicen, Dios, ¿dónde está ese Dios de Elías? Decía un cantante que le gustaba a mi papá. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de David? ¿Dónde está el Dios de Eliseo que hacía milagros? Y Dios respondía en la canción, ¿y dónde están los Davids? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Eliseos que buscaban mi presencia delante de todos? Primero que todo, deshazte de tus ídolos. ¿Qué cosas Dios te está colocando dentro de tu corazón ahora que tienes que quitarlo del primer lugar y buscar a Dios? ¿Qué es lo que tienes que quitar? Y eso me lleva a mi segundo elemento, porque Samuel no solamente les dice a ellos que quiten sus ídolos, quita el deseo de buscar el placer en cosas que no son Dios, porque no lo hay. Dice, dediquen todo su corazón, en el mismo versículo, al Señor y obedézcanlo solo a Él. Segundo elemento que tú tienes que aplicar para poder tener la presencia de Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Jesús dijo, si me aman, obedecerán lo que yo digo. Si me aman. Amar a Dios no es decir, papito lindo, yo te amo. Y cantar, aleluya, los redimidos cantamos y todos reoramos acá. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios, ¿sabes cuándo se demuestra? Cuando en tu familia o cuando en tu empresa alguien te dice, hey, pasa este recibo y rela que yo me quedo callado. Rela que eso después nadie se va a dar cuenta. Ahí se ve cuánto amas a Dios. Amar a Dios se ve cuando tu familiar te dice, hey, venga, ayúdeme, dígale mentiras a su jefe para que me ayude. Ahí se ve cuánto amas a Dios. En cosas complicadas donde nuestro corazón tiene que exponerse, ahí se ve cuánto amo a Dios. Yo no amo a Dios porque le canto bonito, más los ángeles le cantan mejor que yo y mejor que usted. La Biblia dice que yo amo a Dios cuando lo obedezco, cuando creo en su palabra, cuando conozco sus mandamientos y le doy gracias a Él por lo que es y obedezco cada uno de sus mandamientos. Mi pregunta para ti es, ¿cuántos mandamientos conoces para obedecer? ¿Cuántos sabes? Y ahí tenemos un problema enorme, porque me duele decir que muy poca gente lee la Biblia. Muy poca gente lee la Biblia. Es más, muchas personas la leen cuando vienen acá hoy. Y qué triste eso, porque entre semana deberíamos nosotros estar meditando. ¿Qué debo obedecer, Señor? Para que me vaya bien y para que te agrade a ti. Hemos perdido el foco, hemos perdido la idea, nos hemos acostumbrado a que el arca del Señor está en la iglesia, David. El arca del Señor no está allá, Él quiere estar en tu casa, pero obedece lo que Dios te dice.
obedece la palabra de Dios, obedece. Si obedeciéramos su voz, quiero que pienses esto, piensa esto. ¿Dónde estarías hoy si cuando tomaste esas decisiones terribles hubieras escuchado a Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué tendrías en tu mano? Si cuando tu corazón te habló, en vez de obedecer tu corazón, hubieras escuchado a Dios. Ahora me preguntan, y hay gente que me dice, David, ¿y cómo puedo saber cuál es la voz de Dios, cierto? ¿Cómo puedo saber cuál es la voz de Dios? Porque yo no la escucho, yo no sé cuál es. Y como decía un amigo, se llama Daniel, que vive en Monterrey, Dani nos decía, que cuando una persona pregunta, ¿cómo sé cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? Significa una sola cosa, que nunca ha escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces, y quiero poner aquí, levanten la mano los que están casados, por favor, levántenme la mano con orgullo. Eso, los que están casados, que tienen pareja. Muy bien. Quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes conocen y reconocen la voz de su esposa, de su esposo, aunque no la vean en ese momento si la escuchan? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Que la escuchan día a día. Están tan acostumbrados a su voz de por sí. Si esa persona tose, así estén, mejor dicho, en el otro cuarto, ustedes saben, ya tosió ella, ya tosió él. Porque lo conozco, la escucho todos los días. Así es igual con Dios. Cuando yo digo, Señor, yo no sé cuál es tu voz, no la estoy escuchando porque no he pasado tiempo con Él. Cuando yo paso tiempo con Él, ¿sabes qué pasa? Él te empieza a hablar, tú comienzas a descifrar y a entender cuál es la voz del Espíritu de Dios a tu vida y no la de tu corazón. Muchos han dicho, no, es que mi corazón, yo creo que Dios me lo ha dicho. Una vez un joven me dijo, David, es que yo le oré a Dios que en un sueño me mostrara quién era mi esposa, y le mostró que era una chica que tenía novio y se iba a meter, y mejor dicho, obsesionado con la chica y toda la vuelta, y tenía novio la chica. No, es que Dios me lo habló. ¿Será que Dios habla ese tipo de bobadas? Me da risa. Pero como la gente no conoce cuál es la voz de Dios, cualquier tontería que pasa por su mente piensa que es la voz de Dios. Por eso es que para obedecer la voz de Dios tengo que escuchar la voz de Dios y pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo? Ay, David, es que no tengo tiempo. Entonces no pidas la voz de Dios. Haz todo como tú quieras y no pidas que Dios te bendiga. Porque si quieres que Dios te bendiga, te voy a dar un secreto: obedece la palabra, obedece lo que Él dice. Y eso me lleva a mi último pensamiento, y si me pueden ayudar en el piano para terminar. Hay algo que parece increíble, porque no solamente Samuel les dice que deben escuchar y obedecer la voz de Dios, sino que les dice algo increíble. Les dice, entonces dediquen su corazón a Dios, desháganse de todo lo demás, dediquen su corazón al Señor. Y eso es mi último pensamiento: dedica tu corazón al Señor. Dedicar el corazón tal vez suene raro para ti, pero tú tienes experiencia dedicando el corazón, ¿sabías? Nosotros dedicamos el corazón a lo que nos atrae, a lo que nos gusta. Cuando usted estaba enamorado por primera vez, usted sacaba del tiempo que fuera, ¿cierto? La plata que fuera, así lloviera, tronara, fueran relámpagos, usted iba a visitarla a ella o visitarlo a él, porque usted quería dedicar su corazón a esa persona. Y el amor es una fuerza poderosa, ¿cierto? Que lo movía a moverse. Es más, yo conozco gente que ha viajado de países solamente porque están enamorados de una persona. Eso es dedicar su corazón. ¿Cómo podemos dedicar nuestro corazón a Dios entonces, David? De la misma manera, tengo que sacar de mi vida, tengo que sacar de mi tiempo, debo dedicar espacios para adorarlo a Él, debo dedicar espacios para conocerlo a Él, tengo que desearlo, tengo que decirle, Señor, hoy vengo a amarte, hoy vengo a sentirte y a adorarte, tengo que desear agradarlo, tengo que enamorarme de Él. El problema de los israelitas y el problema tuyo y mío, ¿sabes cuál es? Es ese. Nos acostumbramos a hacer y buscar el cofre, pero olvidamos que Dios no quiere que tú veas el cofre, Él quiere que tú veas su corazón directamente. Él no quiere que tú vayas a donde el pastor simplemente decirle, Señor, ¿cuál es la voz de Dios? Pastor, dígamela. Él quiere que tú le digas al pastor, Pastor, ayúdame a orar por esto que Dios me habló en mi intimidad. Muy diferente. Y buscamos de manera equivocada muchas veces a Dios. Pensamos que Él es el papá bueno que quiere darme todo lo bonito. Sí, Él es un padre bueno,
Pero Él, antes de ser un Padre bueno, también es un juez justo. Y también, aparte de ser un juez justo, ¿sabes qué quiere? ¿Y por qué nos creó? Porque Él quiere que tú y yo vivamos cerca de su corazón. Y quiero terminar simplemente con que pienses esto. En el Génesis, ¿recuerdas Génesis? ¿Sí recuerdan Génesis? En el principio, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y decidió crear al hombre a su imagen, ¿cierto? Pero ¿sabes qué pasó? Que Dios hizo el huerto del Edén y colocó al hombre, dice el libro de Génesis, ahí. Y me parece increíble porque usted lo puede leer en su casa. Dice el libro de Génesis que la presencia de Dios habitaba cara a cara con Adán y con Eva y con todos los humanos que estaban ahí. Cara a cara lo veían. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabes qué pasó? La presencia de Dios se alejó. Y entonces Adán y Eva deseaban como los israelitas, añoraban 5000 años antes de esta historia. Deseaban y añoraban la presencia de Dios, pero ya no estaba. Y entonces tuvieron que buscar maneras de acercarse a Dios. Y ahí fue donde nacieron los ritos y los sacrificios, hasta que vino Jesús. Y esto es la historia que me conmueve. Vino Jesús hace 2000 años y quitó todo eso y dijo: ¿quieres mi presencia? Hoy yo rompo el velo en dos. Entra a mi presencia, pero ven a mi presencia, porque yo ya morí para que tú puedas entrar. Me duele el pensar que Dios nos ha dado la capacidad de poder entrar a la presencia de Dios directamente, y no lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros dejamos a un lado lo más importante, el tesoro más grande que tenemos, que es la presencia de Dios, y no la buscamos? Yo quiero que te pongas en pie, yo quiero que terminemos orando.